Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a realizar la presentación del trabajo de mi grupo, el cual hemos escogido el tema la psicología conductual. Voy a presentar a los integrantes de mi grupo. Empezamos con Consolatriz Prisca, con Diana Mondaca, Dione Luque, Angélica Yadira y mi persona, David Julián Soto. Bien, vamos a empezar con la definición. Vamos a definir qué es la psicología conductual. Esta rama de la psicología se enfoca en el estudio del comportamiento observable. A diferencia de otras áreas que investigan procesos mentales internos como pensamientos o emociones, la psicología conductual ignora estos aspectos y en su lugar sostiene que el comportamiento se aprende a través de la interacción con el entorno. ¿Y cómo ocurre esto? Principalmente mediante estímulos y respuestas. Hay dos conceptos claves en este enfoque. Uno es el condicionamiento clásico, desarrollado por Pavlov, y otro es el condicionamiento operante, propuesto por Skinner. Estas teorías son cruciales para entender cómo se forma y modifica el comportamiento a lo largo del tiempo. En resumen, la psicología conductual nos ayuda a ver el comportamiento como algo que no solo podemos observar, sino también modificar a través del aprendizaje. Ahora que ya tenemos claro la definición de la psicología conductual, pasemos a algunos de los principales términos del conductismo. Primero, tenemos al estímulo, que es cualquier circunstancia que provoca una reacción en el organismo. Por ejemplo, un sonido fuerte puede ser un estímulo que causa una respuesta de sobresalto, susto o miedo. Luego está la respuesta, que se refiere a la conducta que presenta el organismo ante ese estímulo. Siguiendo con el ejemplo anterior, el sobresalto, susto o miedo sería la respuesta al sonido fuerte. El siguiente concepto clave es el condicionamiento. Este término describe el proceso mediante el cual se forma un aprendizaje, al crear una asociación entre un estímulo y una respuesta. Es decir, cuando el organismo aprende a reaccionar de una manera específica ante un estímulo determinado. Otro término importante es el refuerzo. Este ocurre cuando una determinada consecuencia originada por una conducta aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Por ejemplo, si recibes un premio por un buen comportamiento, es más probable que vuelvas a repetir ese comportamiento. Y por último tenemos el castigo, que es lo contrario del refuerzo. El castigo ocurre cuando una consecuencia reduce la probabilidad de que una conducta vuelva a repetirse. Si una acción conlleva una sanción o un resultado negativo, es menos probable que el organismo la repita en el futuro. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo los psicólogos conductuales explican y modifican el comportamiento. Ahora revisemos los antecedentes, esas personas que investigaron sobre el tema. Primero tenemos a Pavlov, un fisiólogo ruso, fue uno de los primeros en investigar el condicionamiento clásico. A través de experimentos con perros, demostró que es posible que los animales asocien un estímulo neutro, como el sonido de una campana, con una respuesta automática a un estímulo natural, como salivar al ver la comida. Este hallazgo mostró cómo se puede cambiar el comportamiento mediante asociaciones entre estímulos. Luego tenemos a Watson. Considerado el padre del conductismo, Watson sostenía que la psicología debía centrarse en comportamientos que se podían medir y observar, dejando de lado el estudio de la mente. En su experimento con el pequeño Albert, Watson demostró que las emociones, como el miedo, podían ser aprendidas a través del condicionamiento, lo que reforzó su idea de que todo comportamiento es producto del aprendizaje. Luego tenemos a Skinner, una de las figuras más influyentes en el desarrollo del condicionamiento. Investigó cómo los comportamientos podían ser fortalecidos o debilitados mediante refuerzos y castigos.
Su experimento con la caja de Skinner probaron que tanto los animales como personas pueden aprender nuevas conductas gracias a esos mecanismos de refuerzos. Principales representantes y sus aportes. John Watson, fundador del conductismo. Watson promovió la idea de que la psicología debería enfocarse en el comportamiento observable y no en procesos mentales internos. Su famoso experimento con Lieb Albert demostró el condicionamiento clásico. Skinner desarrolló la teoría del condicionamiento operante. Introdujo conceptos como refuerzo y castigo y diseñó la caja Skinner para estudiar cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que se repitan. Ayudó a entender cómo el entorno influye en el comportamiento. Iván Pavlov. Aunque su trabajo se centró en la fisiología, su investigación sobre el condicionamiento clásico, los famosos experimentos con perros, sentó las bases para el conductismo. Demostró cómo un estímulo neutro puede llegar a provocar una respuesta condicionada. Albert Bandura. Aunque su enfoque incluye elementos cognitivos, su teoría del aprendizaje social resalta la importancia de la observación y la imitación en el aprendizaje. Su experimento con el muñeco Bobo mostró cómo los niños imitan comportamientos agresivos que ven en otras personas. Edward Thorndike, conocido por su trabajo sobre la ley del efecto, que sostiene que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias son más probables de ser repetidas. Sus experimentos con gatos en cajas de escape fueron fundamentales para la comprensión del aprendizaje. Watson y Rosalie Reiner. Watson y Rosalie Reiner continuaron con el trabajo de Watson, enfatizando la importancia del ambiente en la formación del comportamiento y el desafío de conceptos más abstractos de la mente humana. Gracias. Aplicación de la psicología conductual en el área clínica de la psicología. Eh, Hoy en día la psicología conductual se aplica de manera frecuente en el área clínica de la psicología, en este caso en los centros de salud, en los hospitales y en diferentes centros de salud mental. Generalmente, la modificación de conducta como la fobia y el trastorno obsesivo-compulsivo, los ataques de pánico, los trastornos de cambio de conducta y trastornos de ansiedad. En este área se trata de analizar qué procesos mentales del paciente o qué cogniciones definen su comportamiento. Una de las técnicas más utilizadas para la terapia cognitiva conductual es la terapia racional emotiva conductual TREC, desarrollado por el Ellis. Este consiste en el diagnóstico psicológico del paciente y planteamiento de los objetivos, la comprensión de pensamientos irracionales y el cambio de actitudes y pensamientos irracionales que pueda tener el paciente. Esta terapia es un modelo que ilustra la interacción entre los acontecimientos externos, sus creencias y las consecuencias emocionales. A través de esta terapia, los pacientes aprenden a desarrollar sus creencias irracionales, a desarrollar sus propios pensamientos y a adoptar nuevos comportamientos saludables. Acá se ha planteado un ejemplo de un caso. Mm, una madre se presenta en un centro de atención de salud buscando ayuda de psicología clínica con su hijo de 10 años. La madre indica que el niño tiene comportamientos negativos y agresivos solo porque la madre ha adoptado quitarle el teléfono o el celular, eh, ello por no haber cumplido con sus deberes, que son las tareas. En este caso, el niño recibe un castigo negativo, un tipo del condicionamiento operante.
Para abordar este caso, el psicólogo clínico debe realizar un análisis exhaustivo. Eh, pero se puede proponer una solución desde el enfoque del condicionamiento operante, por ejemplo, adoptar o premiar su esfuerzo al niño por el cumplimiento o por cumplir sus deberes o sus tareas. Para que una atención al paciente sea eficiente, el profesional psicólogo debe adquirir habilidades blandas, o sea, debe tener competencias y reforzar su condicionamiento en las técnicas de psicología conductual. El objetivo principal es estudiar la conducta del paciente a partir de estímulos e interacción con su ambiente o con su entorno y mm, poder cambiar esa conducta si es que él lo requiere, ¿no? Mi nombre es Yadira y hablaré sobre la aplicación de la psicología conductual en el área educativa de la psicología. El conductismo ha dejado una huella bastante importante en el ámbito educativo, ya que ha proporcionado herramientas y técnicas que han revolucionado las metodologías de enseñanza. La educación conductista se enfoca en enseñar comportamientos específicos utilizando premios o castigos, observando cómo actúan los estudiantes y midiendo esos comportamientos de manera clara y concisa. El objetivo es cambiar o mejorar la forma en que se comportan a través de métodos observables. Un aspecto central para el aprendizaje conductista son los conceptos de condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico fue popularizado por Pavlov y se refiere al proceso de aprendizaje en el que se asocia un estímulo con una respuesta, de modo que un estímulo inicialmente neutro llega a provocar una reacción automática tras ser repetidamente emparejado con otro estímulo que ya provoca esa respuesta. Por otro lado, tenemos el condicionamiento operante, que fue introducido por Skinner. Este se centra en cómo las consecuencias de una acción, sean refuerzos o castigos, afectan la probabilidad de que dicha acción se repita. Bueno, el conductismo en la educación ha utilizado numerosas técnicas que son esenciales para moldear y reforzar comportamientos deseables en el aula. Por ejemplo, un profesor puede usar refuerzos positivos como el elogio o recompensas para incentivar la participación activa o el buen comportamiento de sus alumnos. Asimismo, el enfoque conductista en la educación ha llevado a la creación de sistemas de gestión del comportamiento y programas de intervención que han resultado ser exitosos, optimizando así el proceso de aprendizaje. La aplicación de la psicología conductual en el área social de la psicología. Este tiene un enfoque bastante importante en cómo las personas aprenden a comportarse en función de las interacciones con los demás y también con el contexto social en el que se desenvuelve. Algunas áreas de aplicación incluyen modificación del comportamiento en grupos sociales. Aquí el conductismo se usa para entender y modificar conductas en contextos sociales, como por ejemplo escuelas, trabajos o comunidades, haciendo el uso de refuerzos positivos o refuerzos negativos. Segundo, tenemos el entrenamiento de habilidades sociales. Aquí el conductismo se aplica en la enseñanza de habilidades sociales, especialmente en poblaciones con dificultades para socializar, como personas con trastorno del espectro autista. Aquí el condicionamiento operante ayuda a reforzar sus comportamientos adecuados en situaciones sociales. Tercero, tenemos el análisis de la conducta social. Aquí, en el ámbito de la psicología social, el análisis del comportamiento ayuda a comprender cómo las personas se influyen mutuamente. Muestra cómo observamos y replicamos el comportamiento de los demás. Como cuarto, tenemos la intervención en problemas de conducta social. En contextos como el manejo de la agresión, el bullying o la delincuencia juvenil, las intervenciones conductuales pueden diseñarse para cambiar patrones de conducta problemáticos mediante la modificación del entorno, el uso de reforzadores adecuados o técnicas de desensibilización. Por último, tenemos las campañas de cambio social. En este se utilizan principios conductuales para promover cambios a gran escala, como campañas de salud pública o ambientales.
Como ejemplo tenemos el uso de incentivos para fomentar conductas prosociales como el reciclaje o la donación de sangre. Aplicación de la psicología conductual en el área organizacional de la psicología. Buscamos mejorar el rendimiento de los empleados, fomentar comportamientos productivos, optimizar el ambiente de trabajo. Tenemos 7 formas de aplicación. 1. Modificación de conducta en el lugar de trabajo. Buscamos generar comportamientos deseables y desechar los indeseables, identificando estímulos que provocan esas conductas e implementando refuerzos o castigos para generar nuevos comportamientos deseados. 2. Entrenamiento y desarrollo. Mediante los principios aprendizaje por condicionamiento operante y condicionamiento clásico, podemos crear programas de formación efectivas para generar nuevas habilidades y comportamientos. 3. Gestión del desempeño. Mediante el análisis del comportamiento organizacional, podemos observar los antecedentes y las consecuencias de ciertos comportamientos de los empleados. Con eso diseñar estrategias para aumentar la productividad o resolver los problemas de conducta. 4. Diseño de sistemas de recompensas. Mediante este diseño podemos reforzar positivamente los comportamientos que benefician a la organización, como alcanzar metas de producción o reducción de costos a favor de esta. 5. Modificación del clima y la cultura organizacional. Al utilizar los principios conductuales podemos modificar el clima organizacional mediante rutinas, normas y procedimientos que generen conductas positivas, dejando de lado las conductas individualistas o competitivas, para poder crear un clima de trabajo más colaborativo, ético y eficiente. 6. Manejo de conflictos y resoluciones de problemas. Con los principios de extinción y refuerzo diferencial, ayudamos a reducir comportamientos problemáticos y reforzamos las acciones cooperativas dentro de las organizaciones. 7. Análisis y rediseño de tareas. Con este análisis conductual podemos identificar qué tareas contribuyen o interfieren con el desempeño y la satisfacción laboral. Al buscar un cambio en el ambiente laboral y social del trabajo, se generan nuevos comportamientos adecuados. Como vemos, la psicología conductual tiene una amplia aplicación en el área organizacional, donde sus principios de condicionamiento y refuerzo son aplicados para modificar, controlar y mejorar el comportamiento de los empleados, en base a refuerzos positivos como bonificaciones o refuerzos negativos como reducir la supervisión estricta a empleados con buen rendimiento. También se puede modificar la conducta al analizar a un equipo con bajo rendimiento e implementar recompensas y reconocimientos para mejorar la motivación y el compromiso, asimismo como recompensar los trabajos en equipo, minimizando conductas individualistas que no aportan a los objetivos de las organizaciones. Además, al analizar y diseñar estrategias funcionales, reducimos situaciones conflictivas, sin dejar de mencionar que un trabajo repetitivo genera desmotivación. Pero aplicando el refuerzo intermitente, buscamos hacer que el trabajo sea más interesante y desafiante. Con estos principios que se aplican gracias a la psicología conductual, se ayuda en general a mejorar el rendimiento. 2. Generar una cultura organización positiva. Y 3. Aumentar la productividad en la empresa en favor de los empleados y de la misma organización en su conjunto. Gracias.